Hola a todas y a todos, bienvenidos a este segundo taller de la Escuela para Madres y Padres que organizamos Grupo Neurohábilis junto con el Ayuntamiento de Loja y debido pues, a la situación que estamos viviendo se está retransmitiendo a través de este formato. Me presento nuevamente, mi nombre es Patricia Mejía, soy psicóloga del Grupo Neurohábilis y os dejamos por aquí, ¿vale? Que no quiero que se me olvide. Os dejamos por aquí la información de nuestros datos de contacto, correo electrónico y la página web, porque la idea de estos talleres inicial era que fuese un espacio donde pudiésemos compartir con padres y madres pues las diferentes cuestiones que vamos abordando y que nos gusta tocar. Y siempre es más nutritivo cuando se puede hacer de manera presencial y cuando es bidireccional, y nosotros también nos nutrimos de lo que los padres y madres nos aportáis. Entonces dejamos por aquí nuestros datos de contacto para que podáis preguntarnos cualquier duda o cualquier cosa que se pueda aclarar de lo que vamos diciendo, porque es verdad que algunas veces, ¿no?, los conceptos, por ejemplo, que yo voy a usar, que están dentro de mi mente ya muy bien interiorizados como forman parte de mi trabajo psicológico en el día a día, pues a veces no se terminan de comprender. Entonces cualquier duda, cualquier sugerencia, incluso también cualquier tema que a vosotros os gustaría que tocásemos en este espacio, estamos encantados de recibir vuestras propuestas. Bueno, y entonces empezamos con este segundo taller, donde vamos a hablar del apego seguro y sus beneficios. Y recogiendo un poquito lo que hablamos en el primer taller, hablamos del apego como el vínculo, este vínculo muy especial que los niños y niñas forman con su madre o con su padre. Voy a utilizar la palabra madre, pero en realidad es quien cumple la función de maternaje. Y es un vínculo que sirve para que los niños aprendan a calmarse, para darle protección y seguridad. Y el apego es a la personalidad, lo que los huesos es al estado fisiológico del cuerpo, es decir, es la base donde después se construye todo lo demás. Sí, este primer vínculo, por eso empezamos por aquí, porque tiene una especial importancia. Y también empezamos a hablar en el primer taller, y hoy nos vamos a enfocar mucho en ese aspecto, de las características del cuidador o cuidadora que facilitan que un niño pueda formar este vínculo de apego seguro con sus progenitores. Y hablábamos de dos características principalmente: de la disponibilidad, es decir, de estar presente, de estar atento a lo que necesita mi hijo y poder dárselo porque estoy disponible para él, y de la sensibilidad, que aquí seguro que podemos ahondar y aprender muchísimo, que es la capacidad de ponerme en la piel de mi hijo o de mi hija y saber qué necesita. ¿Sí? Entonces tengo que estar disponible para poder dárselo y tengo que ser sensible para saber leer, ¿sí?, muchas veces entre líneas, qué le está pasando a esa criatura y poder dárselo. ¿Sí? El apego también es fundamental en un proceso terapéutico con un psicólogo o con una psicóloga, porque en realidad siempre se está haciendo este trabajo de escucha. ¿Sí? Y ya digo, muchas veces entre líneas. Bueno, todo esto lo vamos a ir explorando en este taller, pero sí que os quiero presentar hoy como el índice de lo que vamos a ir viendo punto por punto, porque sirve mucho tener este esquema mental para saber por dónde nos estamos moviendo. Entonces os lo presento aquí para que lo podáis leer y podáis ubicaros. Y primero vamos a hablar de la infancia, de la importancia que tiene la infancia como lugar de siembra. Después vamos a ir viendo lo que la madre da, lo que el hijo recibe y qué pasa cuando como madres o padres tenemos que dar sin haber recibido previamente.
Y empezamos hablando de este concepto de la infancia como un proceso de siembra, ¿sí? A ver, el otro día hablábamos de que al año en los bebés ya muestran qué tipo de vínculo, de apego tienen con sus progenitores. Básicamente para que nos entendamos si confían en ellos como personas a las que recurrir cuando se sienten angustiados o si no. Y entonces se retraen o tienen este tipo de estrategias de las que hablábamos el otro día. Pero hoy quiero hacer referencia a que el vínculo de apego es un proceso vivo, es un proceso flexible, que aunque al año de vida ya podemos ver qué tipo de vínculo está construyendo ese niño o esa niña, van a tener muchas oportunidades durante todo lo que dura su infancia, que son 12 años hasta la puerta de la adolescencia, va a tener muchas oportunidades para ir ajustando, ¿sí? Es decir, el vínculo de apego es un proceso vivo, flexible, que se va adaptando a lo que va sucediendo en la familia, a lo que va sucediendo con mamá, con papá, ¿sí? Igualmente la mente de un niño es muy flexible, su cerebro es muy plástico, tiene mucha capacidad de ajustarse al contexto, porque está en eso, ¿sí? Es como que ese aprendizaje se tiene que dar en ese momento y el cerebro está dispuesto ahí para ir adaptándose o para ir, mejor dicho, especializándose, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se nos olvida esta capacidad que tienen los niños. Yo hablo muchas veces, ¿no? que un motivo de consulta en un adulto puede tardar un año, vamos a poner ese tiempo, y ese mismo motivo de consulta en un niño, si la familia está disponible, ¿sí? En terapia se puede trabajar en 4 o 5 meses. Es decir, los niños tienen, o incluso en menos, si el contexto es favorable, los niños tienen esa capacidad de cambio. Igualmente, lo que se acompaña en un niño durante la infancia, terapéuticamente después es una siembra también, para cómo se comporta en su adultez. Y para ser más claro y más preciso sobre por qué os estoy contando esto, os lo estoy contando sobre todo como motivación para cómo abrimos este tema, ¿no? Porque creo que siempre se puede nutrir más ese vínculo, ¿sí? Es decir, que siempre tenemos oportunidad para tener una mejor relación con nuestro hijo. Siempre me refiero en este tiempo de la infancia, en este tiempo que es tan abierto y que es tan flexible. Y hago hincapié también en esto porque muchas veces nos impacientamos, ¿no? Queremos que nuestros hijos respondan ya, como le estoy diciendo, y queremos que muestre, ¿no? Que la semilla germine ahora, por ejemplo, a los 8 años, ¿no? Y creo que nos sirve a nosotros como adultos entender que la infancia es un lugar de siembra y que la semilla puede que no germine en ese momento. De hecho, muchas veces a mí me gusta decir que lo que se siembra en la infancia se recoge en la adolescencia, tanto lo positivo como lo negativo. Lo que pasa es que se suele notar más en lo negativo, ¿no? Si durante la infancia lo que se ha sembrado es castigos, coacción, amenaza, gritos, ¿sí? Pues en la adolescencia esto va a explotar de alguna forma u otra, bien hacia adentro, que la persona se aísle, ¿sí? Y se quede muy, muy, muy reprimida, o bien hacia afuera y que haya una explosión de rabia, ¿sí? Pero sin irnos a cuestiones muy complejas, me gustaría que tuviésemos en mente en este taller o en esta charla que el vínculo es un proceso flexible, que siempre existe oportunidad de mejora, que aunque ahora estemos sembrando y no veamos beneficios, antes o después va a salir, ¿sí? Y esto es matemática pura, 2 más 2 son 4. Lo que se va sembrando en la infancia, antes o después va a salir. Ahora está nuestra responsabilidad como adultos, ¿sí? Como madres, como padres, porque estamos hablando en una escuela de madres y padres, pero también podríamos ampliar esto, nuestra responsabilidad, la mía como terapeuta que trabaja con niños, ¿sí? La de los maestros y maestras que educan a los niños y niñas. Vamos a decir la responsabilidad de los adultos sobre los niños. Está en nuestra responsabilidad proveer y de la mayor calidad, no cantidad, sino calidad de recursos para que esos niños desarrollen un vínculo de apego satisfactorio y sano, ¿sí? Esta es mi opinión. Pero por supuesto no nos podemos ir al otro extremo y querer ser madres y padres perfectos, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, ¿no? Como decía Winnicott,
Al final no se trata de que la madre sea perfecta, sino que sea una mamá suficientemente buena. ¿Y cuál es la mamá suficientemente buena? Pues la que va a ser capaz de proveer de un sostén emocional a esos hijos, ¿sí? La que va a ser capaz de estar disponible y sensible a lo que necesitan sus hijos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, y no se trata de ser perfectos, de que nunca nos equivoquemos, porque incluso en los errores hay una posibilidad de aprendizaje. Si yo un día estoy estresada en la consulta y sin querer trato mal a un niño, ¿no? O porque se está moviendo mucho, digo, ¿te quieres sentar ya? ¿Sí? Si yo no he sido capaz en ese momento de hacerme cargo de mi estrés y de si estoy estresada, es muy probable que hoy a la mínima salte. Sí, eso es responsabilidad mía como adulto. El niño no tiene la culpa cuando entra a la consulta de que yo esté estresada. ¿Se entiende? Pues ahí sí que está la responsabilidad de que me pueda hacer cargo de lo que me pasa. Y se ha dado un error, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero el error es una oportunidad de aprendizaje, porque yo le puedo decir a ese niño, mira, Juan, siento mucho que te haya hablado así. Es verdad que me estaba poniendo nerviosa que tú te estuvieses moviendo tanto, pero seguramente en otra situación que no estuviese estresada, te lo hubiese podido decir con tranquilidad. Juan, ¿te puedes sentar? Es que estoy un poco nerviosa. O es que me pone nerviosa verte. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Pongo estos ejemplos porque a veces nos liamos con los conceptos abstractos. Y es mejor verlo en el día a día. ¿Sí? Ahí se ha dado un error. Tengo la oportunidad de enseñarle a ese niño cómo pedir disculpas, cómo volver a reconciliarnos. ¿Sí? ¿Qué se hace cuando uno está muy estresado y mete la pata? ¿Sí? Entonces, todo esto vamos a intentar ir abordándolo. Y estoy segurísima, y esta es la pena que me da de no poder compartir el mismo espacio físico, que van a surgir muchas dudas a medida que yo voy hablando. Entonces, para que esas dudas podamos anclarlas nuevamente en algo, creo que lo importante durante todo lo que vamos a ir hablando, que nos vamos a meter en la segunda parte, que es lo que la madre da, ¿sí? O lo que el padre da para que se construya ese vínculo seguro, es que la función materna tiene como dos claves. ¿Sí? Esto es muy fácil de decir, luego hay que ponerlo en práctica, pero tiene como dos claves, que es que con una mano doy amor y que con otra mano pongo límite. Porque si no ponemos límite, entonces nos vamos a otro extremo que es igual de dañino. Con una mano pongo amor y con otra mano estoy siempre marcando límites. Pero no son procesos diferentes, ¿sí? Porque los límites también se pueden marcar con amor, desde el amor. Entonces vamos a tener como esta fórmula en la mente mientras seguimos trabajando. Que la función materna que es lo suficientemente buena, no la perfecta, es el amor más los límites. ¿Sí? Y lo vamos a tener presente durante el trabajo que vamos a ir desarrollando. Teniendo en cuenta este esquema de amor más límite, vamos a comenzar a meternos en este mundo de lo que da la madre, ¿sí? Lo primero de lo que vamos a hablar es de la disponibilidad. Y entendemos disponibilidad como la propia palabra indica, como que mamá y papá, si a mí me hacen falta, en cualquier momento van a estar ahí para mí, ¿sí? Y qué seguridad da al decirlo. Cuando yo lo digo, siento seguridad. Qué tranquilidad saber que mamá y papá, si yo me angustio o si tengo miedo o si estoy preocupado, van a estar ahí disponibles para mí. Puedo recurrir a ellos, ¿sí? Es de sentido común, pero eso no significa que esta seguridad y esta tranquilidad se dé en todas las familias o en todas las situaciones. Principalmente, y aquí creo que tenemos que reflexionar, porque el mundo en el que vivimos
no está hecho teniendo en cuenta esta necesidad infantil, ¿sí? No está construido teniendo en cuenta que los niños necesitan que sus padres estén disponibles. Es decir, muchas veces no es porque uno no quiera, es porque el contexto determina que no se puede estar. Y porque pensemos, ¿cuánto tiempo necesita un niño y una niña estar con sus padres? Pues todo el tiempo posible, ¿sí? Todo el tiempo posible. Y me río porque sé que esto es imposible. Aunque los niños necesiten estar una gran cantidad de tiempo con sus padres, muchas veces, por cómo vivimos los adultos, es una tarea imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Se acabó y pues si no hay tiempo no hay? No, creo que no nos podemos ir nunca a los extremos, ¿sí? O sea, la virtud está en el punto medio. Y creo que aquí es importante ver que muchas veces no se trata del tiempo, porque si un padre trabaja de 9 a 2 y de 5 a 9 es su horario de trabajo y es lo que hay, pero sí se trata entonces de ver cómo es la calidad de ese tiempo que se comparte, ¿sí? ¿Cómo es la calidad? ¿Con qué actitud estoy yo cuando estoy con mi hijo? ¿Sí? Porque si no tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Pero el poquito tiempo o el mucho, ojalá, que pueda estar en contacto con ellos, ¿cómo estoy de disponible para ellos? Y se me ocurre un ejemplo de, por ejemplo, imaginaos un niño, Juan, vamos a llamar al niño Juan y lo vamos a llamar así a lo largo de todo el taller, que es un nombre muy genérico. Imaginaros que Juan sale del colegio y ese día ha tenido un conflicto con un compañero, o incluso la maestra le ha dicho algo y él se ha sentido ridículo delante de sus compañeros y va con esto ahí porque no se lo ha contado a nadie, ni lo ha hablado con la maestra, ni se lo ha contado a ningún amigo, ¿no? Imaginaos. Y Juan va con esta vergüenza y con este disgusto en su cuerpecito cuando sale del colegio, ¿sí? Puede ser algo nimio, pero esto un día tras otro, ¿sí? El niño se queda como con la angustia dentro. Entonces nos imaginamos a Juan saliendo del colegio con su angustia, ¿sí? Y imaginemos que mamá está recogiendo a Juan del colegio rápido porque tienen que comer y porque a las 3 tienen que estar en la clase de inglés, un supuesto. Y porque después de salir de la clase de inglés hay que hacer deberes. Y porque después de los deberes hay que ir a fútbol. No sé, me lo estoy inventando este esquema, pero no está lejos de la realidad habitual de los niños, ¿sí? ¿Qué espacio ha tenido Juan para hablar de lo que le pasa? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con su angustia? A la angustia se le ha subido después, se le ha puesto encima después la prisa, seguramente. Se le ha puesto encima después que no quería ir a fútbol ese día porque se sentía avergonzado con los niños, ¿sí? Y lo que pregunto, ¿qué disponibilidad tiene su madre para dar este sostén que hace falta, que es tan simple y tan complicado como preguntarle, ¿cómo te ha ido hoy el día, Juan? ¿Cómo has estado hoy en el colegio? ¿Sí? Y dar este espacio para que Juan pueda decir, mamá, me da vergüenza, ¿sí? Y pueda sentirse recogido. Este es el sostén. Hago mucho hincapié porque no se entiende bien esta palabra, seguramente porque estamos faltos de sostén. Y se pueda sentir recogido y pueda ir a resolver lo que le está pasando. Pero si mamá tiene prisa porque hay muchas cosas que hacer durante la tarde, ¿cómo va a estar disponible para su hijo? ¿Sí? Mamá, papá, abuela, abuelo, adulto. Si el adulto está corriendo, ¿cómo es ese tiempo de calidad? ¿Sí? Entonces, esta pregunta que yo lanzo sé que puede tocarnos, ¿sí? Y que puede hacernos replantear, uy, qué mal lo estoy haciendo. Bueno, quizás no se trata de cambiar nuestra estructura de vida para hacerlo perfecto, no. Quizás se trata de ver cuál es nuestra actitud cuando estamos con nuestro hijo o con nuestra hija, ¿sí? Porque seguro que en ese mismo tiempo, ¿sí? Si yo soy consciente de que mi hijo necesita este sostén, en el mismo tiempo, aunque a las 3 tengamos que estar en inglés, le voy a poder preguntar, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te ha ido el día? En el transcurso del colegio a la casa, ¿sí? Y a esto me refiero con estar disponible, que por poco tiempo que haya, sea un tiempo de calidad, porque nos va a abrir la puerta a conocer a nuestro hijo y a nuestra hija y a poder darles lo que necesiten y que se sientan seguros con nosotros. ¿Por qué es tan importante?
Porque un niño que se siente seguro con su padre y con su madre, que se siente seguro en su casa, va a ser más independiente, ¿sí? Al contrario de lo que se piensa, ya hablábamos de esto en el taller anterior, un niño que siente que su padre y su madre va a estar ahí siempre disponible, se va a aventurar más, va a ser más capaz de hacer las cosas por sí mismo. Y vamos a poner una metáfora que se me ocurrió el otro día cuando estaba escribiendo y cuando estaba pensando de qué quería hablaros. Y creo que nos puede ayudar mucho a entender esta seguridad que le da al hijo o a la hija que sus padres estén disponibles. Vamos a imaginar un nadador, ¿sí? Un nadador que se aventura a cruzar, por ejemplo, el estrecho, ¿no? Que lo tenemos aquí relativamente cerca. Y imaginemos que ese nadador se aventura a nadar por mar abierto, ¿sí? Y sabe que tiene un equipo detrás suya con una lancha que lo va a acompañar, ¿sí? Seguramente este nadador, que confía en su equipo y en la lancha, que está ahí por si lo necesita, se va a enfocar en nadar, en hacer su trabajo que es nadar, ¿sí? Y seguro que se va a enfocar de tal forma, a veces se va a concentrar, que no va a estar pendiente, no va a estar mirando para atrás a ver si la lancha viene. Si tiene total seguridad de que la lancha va a estar ahí, si a él le hace falta, si siente fatiga, si le da un tirón, si por lo que sea no puede continuar, ¿sí? Entonces seguramente se va a enfocar tanto en su tarea que no tenga ni siquiera que mirar atrás, ¿sí? Va a ser independiente y no solo eso, va a salir todo su potencial. Se puede desarrollar, puede llegar a ser un nadador excelente. Sin embargo, si ese mismo nadador, por su experiencia con la lancha, sabe, porque anteriormente, por ejemplo, la lancha se ha quedado atrás o el equipo de repente se despista y se va hacia otra parte y él ha visto en anteriores expediciones que la lancha se queda a kilómetros suya, ¿qué va a pasar? Que va a estar dependiendo de dónde está la lancha, porque si me pasa algo, aquí está la inseguridad. No tiene base segura, se pierde. O simplemente también va a pasar pues que el nadador no se aventure, que no salga a nadar. Entonces no va a saber cuál es su potencial, se va a quedar en la orilla, ¿sí? Creo que esto nos sirve para entender que el nadador es como el niño, como la niña que está explorando el mundo, ¿sí? Que la lancha somos sus padres o sus madres o los adultos que lo acompañamos, somos los que podemos dar esa base segura o no darla, dependiendo de si estamos disponibles o no, de si puede recurrir a nosotros. Y el mar es la vida misma con sus vaivenes, ¿sí? El mar es que hoy esto me duele, que hoy me ha puesto triste, que hoy me da vergüenza, que hoy estoy muy enfadado y no lo he podido expresar, ¿sí? El mar es todo lo que nos va tocando, ¿sí? Entonces creo que esta metáfora nos puede ayudar mucho mejor a comprender lo que es el apego. El apego es el nadador nadando hacia adelante, pensando o teniendo la confianza de que la lancha lo acompaña, de que va a estar ahí si le hace falta. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Y lo que se ha visto es que los niños que tienen este vínculo de apego, y me emociona nombrarlo porque creo que es el mayor regalo que se le puede dar a un niño, que los niños que tienen este vínculo de apego seguro van a ser más conscientes de sus capacidades, van a ser más aventureros, más independientes, se van a arriesgar más, van a salir y van a interaccionar mejor con su grupo de iguales, porque están seguros, confían en ellos mismos y en su capacidad, ¿sí? Pero mientras lo digo también sé que quizá algunas madres y padres que me estáis escuchando pensáis, bueno, pero ¿y si se arriesga demasiado que se hace daño? ¿No? Imaginemos si el nadador se aventura tanto que no mide bien sus capacidades y se ahoga. Bueno, ahí como padres estamos nosotros. Primero, para favorecer que haya un contexto que sea seguro. Sí, evidentemente voy a medir los peligros que tiene el ambiente como adulto. Esa también es mi responsabilidad. Pero después está algo que es mucho más sutil, que es la tranquilidad con la que yo dejo que mis hijos exploren el mundo, ¿sí? Porque si ellos ven que yo estoy tranquila y confiada, ¿sí? Seguramente esta misma tranquilidad va a hacer que tengan más espacio mental para por sí mismos medir los peligros y saber cuándo la situación es peligrosa y cuándo no, ¿sí? Pero si el nadador tiene que estar pendiente de si la lancha me acompaña o no, pierde el enfoque en lo que está haciendo, ¿sí?
Creo que se entiende, pero si no se entiende y tenéis dudas, por favor, usad los medios de comunicación que os ofrecemos, porque me parece muy nutritivo para el día a día entender esto. Entender que somos la lancha, que nuestros hijos no están ahí para cumplir nuestras necesidades, sino que somos nosotros como adultos los que le tenemos que dar este sostén hasta donde se pueda. Y que este sostén es casi todo lo que necesitan. Bien, entonces, esta es la clave de la disponibilidad, ¿no? Recogemos un poco todo lo que he hablado y la clave de la disponibilidad es que por poco tiempo que tengamos estemos, ¿sí? Porque también puede existir el contrapunto. Yo he dicho, por el mundo en el que vivimos, los padres nos cuesta trabajo estar disponibles, pero puede ser totalmente lo contrario. Puede ser que mamá esté todo el día, mamá o papá, todo el día en casa con un hijo y que no esté disponible, que esté más pendiente, por ejemplo, de las tareas de casa que de lo que necesita su hijo. Y también tiene que ver con las prioridades y con cómo tenemos ese tipo de prioridades en nuestra mente. Y no porque le queramos hacer daño a nuestros hijos, por supuesto que no. Muchas veces es por la inconsciencia, por no saber realmente el papel tan importante que desempeñamos en su vida. Bien, y después viene el tema de la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad sobre todo tiene que ver con ver a mi hijo o a mi hija como una persona separada de mí, no como una extensión de mi cuerpo, no como si mi hijo fuese otra parte de mi brazo y de mi mano, sino de poder ir, de tener la curiosidad de querer conocer a esa persona, ¿sí? De tener la curiosidad de saber que mi hijo ha venido a este mundo con sus propias capacidades y que es mi tarea poder conocerlo, ¿sí? Y antes de que hablemos de este concepto, quiero leer un fragmento, ¿sí? Que seguro que muchos de vosotros conocéis, que tiene que ver justo con esto que estamos hablando, de que nuestros hijos no nos pertenecen, ¿sí? Es un fragmento del libro El Profeta, del poeta y filósofo Khalil Gibran, y vamos allá. Dice así: y una mujer que sostenía a un niño contra su seno dijo: háblanos de los niños. Y él dijo: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de la vida, deseosas de perpetuarse. Vienen a través de vosotros, pero no vienen de vosotros. Y aunque están a vuestro lado, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis cobijar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas viven en la casa del porvenir, que está cerrada para vosotros, aún para vuestros sueños. Podéis esforzaros en ser parecidos a ellos, pero no busquéis hacerlos a vuestra semejanza, porque la vida no se detiene ni se distrae con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos. El arquero es quien ve el blanco en la senda del infinito y os doblega con su poder para que su flecha vaya lejos y lejana. Dejad alegremente que la mano del arquero os doblegue, porque así como él ama la flecha que vuela, ama también la estabilidad del arco y su constancia, ¿sí? Y os dejo un momentito para que reflexionéis, sobre todo si estáis en familia, y para que podáis hablar hasta aquí de esto que...
hayáis podido hablar un poquito y si en esta reflexión se os quedan o se os plantean más interrogantes que respuestas, a mí me parece que es un buen síntoma de que esto está teniendo su efecto. Porque estos talleres y este espacio también sirve para eso, ¿no? Para empezar a reflexionar y para empezar a mirarnos y a cuestionarnos, porque no existe forma de cambiar si no cuestiono qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, se nos queda medianamente claro que lo que se necesita dar en la sensibilidad es una respuesta empática, ¿sí? Mamá necesita mostrarse empática, ponerse en los zapatos de su hijo para ver qué está sintiendo, cómo lo está viviendo, ¿sí? Y estos zapatos no son siempre los mismos. No son los mismos los zapatos de un bebé de 5 meses que llora porque tiene hambre, que los de un niño de 2 años que está con sus rabietas porque quiere definirse como persona, que los de un niño de 6 años que ya está más en interacción con los niños de su edad, que los de un niño de 10 años que tiene prácticamente toda la estructura de su personalidad medianamente construida, ¿sí? Es decir, que fijaos qué tarea más complicada. Creo que no existe algo más complicado en este mundo que ser madre y padre de una criatura. Porque tenemos que ir actualizándonos continuamente, ¿sí? Y poniéndonos en su lugar, pero su lugar siempre está cambiando, ¿sí? Y sus necesidades siempre están cambiando. Aunque de base lo que necesiten sea que mamá esté ahí, ¿sí? Su punto de vista siempre está cambiando, siempre está madurando. Y los adultos, en contraste con esto, tendemos, porque ya llevamos mucho más tiempo en este mundo, tendemos a sobreentender las cosas. No, es que si mi hijo está llorando es porque quiere llamar la atención. O no, es que este niño está cabreado porque siempre está cabreado, es que ya no sé qué hacer con él. Pongo estos ejemplos porque lo tenemos muy automatizado, ¿sí? Y damos por hecho lo que le está pasando, en vez de pararnos a ver desde su punto de vista cómo está viviendo él esta situación. ¿Y qué necesita de mí? ¿Qué necesitaría yo de mi madre si tuviese 5 años y tuviese lo que llamamos pataleta, que no me gusta llamarlo así? ¿Sí? Vamos a practicarlo, porque en la teoría es muy bonito, pero en la práctica a veces cuesta más, porque son cuestiones que tenemos tan automáticas, tan interiorizadas, que están como tan asumidas en la cultura, que a veces cuesta mucho verlo, ¿no? Es cuanto más cerca está algo, más trabajo nos cuesta verlo. Tenemos que coger perspectiva para poder mirar. Si yo tengo muy interiorizado, pues que un niño cuando llora, hay que decirle, no llores niño, ¿sí? Y no me lo he cuestionado nunca, lo tengo tan cerquita, no puedo ver el efecto que eso produce en él. Entonces vamos a intentar con este ejercicio breve que os voy a plantear, coger un poco de distancia, ¿sí? Vale. Nos imaginamos, ¿sí? Juan, seguimos con el ejemplo de Juan. Juan ha tenido un mal día y os imaginamos que, por ejemplo, después de esta situación de que Juan sale del colegio, que ya viene con angustia, pues su madre o su padre le plantea que esa tarde tiene una nueva actividad, que se apunta a natación, ¿sí? Y ahora Juan se ve en ese contexto nuevo, ¿sí? Con lo que viene arrastrando en su mente y en su cuerpecito, se ve en ese contexto nuevo y imaginaos, y se pone a llorar. Se pone a llorar porque no se quiere quedar en la clase de natación, porque no conoce a nadie, no quiere estar ahí, ¿sí? ¿Y qué respuesta le podemos dar? ¿Qué respuesta le podemos dar que lo calme? ¿Sí? No se trata de que como Juan está llorando, lo sacamos de la clase de natación y aquí no pasa nada, porque ahí no hay posibilidad de aprendizaje, ¿sí? No se trata de ponernos complacientes y que a nuestro hijo no le duelan las cosas, no. Sino qué respuesta le podemos dar a Juan, que está en una situación nueva y está aterrado, está angustiado porque está en un sitio nuevo donde no conoce a nadie, ¿sí? Una respuesta que se nos puede ocurrir, no pensad vosotros, ¿qué le diríais a Juan? Estoy segura de que a muchos de vosotros lo primero que se os ha venido a la mente es decir, no pasa nada, Juan, pero si todos los niños están aquí
tan tranquilos, están todos como tú, si nosotros vamos a estar allí, no pasa nada, Juan, quédate aquí, que no pasa nada. Sí, repito tanto el que no pasa nada porque lo tenemos muy metido en nuestro lenguaje. ¿Sí? Sin embargo, ese no pasa nada, que se dice desde fuera, no es coherente con lo que está sintiendo Juan en su cuerpecito y en su mente. Juan está sintiendo que no quiere estar allí, que le da miedo, que puede que también se rían de él en ese contexto. Y mamá me dice que no pasa nada. Lo que puede aprender Juan es muy probable es a ponerse como si no pasara nada, a ser valiente, ¿sí? Pero por debajo de esto sigue con su angustia, porque sí que pasa, tiene miedo. Entonces, antes de que yo dé la respuesta que creo desde mi profesión y desde mi experiencia que puede ser útil para que Juan se calme y para que pueda confiar, ¿sí? Antes de dar la respuesta, quiero que vosotros reflexionéis. Si fueseis Juan y estuvieseis en ese contexto, y nos imaginamos con 5 o 6 añitos, donde además vengo de que me he sentido ridículo y de repente vengo aquí, que hay muchos niños chillando, gritando y mis padres no van a estar. O sea, estoy muerto de miedo. ¿Qué necesitaría que me dijesen mis padres para poder confiar y para poder estar en ese contexto? ¿Sí? Para poder meterme en el agua y nadar. ¿Sí? Bien, entonces abro otro pequeño paréntesis para que podáis reflexionar sobre esto y después seguimos avanzando en esta respuesta empática. ¿Qué respuesta creéis vosotros que puede calmar esta angustia de Juan? Seguro que la respuesta tiene que ver con ponernos en su piel, ¿no? Imaginamos, soy Juan, soy un niño pequeño
y tengo angustia y me siento aterrado porque estoy en un sitio nuevo, mis padres me van a dejar aquí en clase de natación con desconocidos, no conozco a nadie. Además, recordamos, Juan viene con su angustia de que se ha sentido ridículo en clase, me va a volver a pasar lo mismo y mamá y papá no están y yo no me quiero quedar aquí. Y lloro porque desesperado estoy de que me vaya con ellos, ¿sí? Si nos ponemos en la piel de Juan y podemos sentir en el cuerpecito esa angustia que tiene, seguro que la respuesta empática tiene que ver con validarlo emocionalmente. Y esto de validar emocionalmente es algo que nos cuesta mucho trabajo de entender, pero sobre todo de poner en práctica. Validar emocionalmente tiene que ver con decirle a Juan, Juan, es normal que tengas miedo. No el no pasa nada, sino, claro, es normal que tengas miedo. Es natural que sientas miedo. Estás en un sitio nuevo, con personas que no conoces. Yo, mamá, también tendría miedo en esta situación. Y papá seguro que también. Porque cuando uno va a un sitio donde no conoce a nadie, tiene miedo. Porque el miedo también nos sirve para ver en quién podemos confiar y en quién no. Tener miedo es una respuesta que da el cuerpo muy natural en este tipo de situaciones novedosas. ¿Sí? Entonces, normalmente, y yo lo he experimentado esto muchas veces en consulta, entonces normalmente los niños se suelen calmar porque los adultos los estamos viendo. Es como, vale, lo que me está pasando es normal, ¿sí? Y es más probable que se queden en esa situación, ¿sí? Incluso que puedan llegar hasta disfrutarla, a meterse tanto en la clase de natación que lleguen a disfrutarla, ¿sí? Aunque veníamos de una situación de miedo. Entonces, ¿qué necesitan nuestros hijos? Necesitan que empaticemos. Muchas veces que no le maquillemos la realidad. Si hay miedo, ¿sí? Si hay dolor o hay tristeza, la hay. Vamos con este no pasa nada automático y entonces no tenemos capacidad de sostener. Y creo que aquí se entiende la palabra sostener. Lo que hace mamá y papá con Juan y su miedo es sostenerlo. Claro, hijo, que tienen miedo. Mamá y papá ahora se tienen que ir porque no podemos estar aquí con los niños pequeños, pero entendemos que tengan miedo. Y después seguro que nos puedes explicar cómo ha sido para ti. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que se entienda. Porque de verdad que cuando se comprende bien lo que significa empatizar, que es ponernos en la piel, ¿no? A ver, los psicólogos es que trabajamos con esto. Si no tuviésemos esto, yo creo que no podríamos trabajar, porque está la capacidad de escuchar y de saber por dónde va el otro, de salirnos de nuestros zapatos y ponernos en la piel del otro. Pero es tan nutritivo en una relación y en la construcción de un vínculo de apego, es tan nutritivo este tipo de validación emocional que bueno, ya os adelanto que en los próximos talleres nos vamos a enfocar mucho porque es la base de nuestro trabajo terapéutico, ¿sí? Y porque es la base de la construcción del apego, esta capacidad de que los niños se sientan comprendidos por sus padres y por los adultos que los rodean. Ahora, y para terminar este bloque de lo que la madre da, quería volver a hacer hincapié en que los niños se sientan comprendidos no significa que se les dé todo lo que piden, ¿sí? O que seamos complacientes con ellos. No, por supuesto que los niños necesitan límites, tanto como amor y como cariño y comprensión. Límites. Ahora, los límites pueden seguir siendo límites empáticos, se pueden seguir marcando desde el mismo sitio. No, nos imaginamos a Juan un poquito más pequeño, con 2 años y su rabieta, con 2 años y montando pollos porque se quiere comer una bolsa entera de chucherías. ¿Sí? No quiero comérmelas, mamá, eres tonta porque no me das las chucherías, ¿sí? De esta manera es la que tiene un niño de 2 años de decir que no está de acuerdo. Eres tonta, te odio, ya no te quiero, ¿sí? Si nos imaginamos a Juan con este enfado, por supuesto que no le vamos a decir, claro, hijo, te comprendo, cómete la bolsa entera de chucherías. No, seríamos negligentes, no estaríamos mirando por su bienestar. Por supuesto que no se la puede comer. La cuestión es desde dónde le decimos que no. Que yo con comprensión le puedo decir a Juan, Juan, yo sé que a ti te encantaría comerte la bolsa de chuchería. Seguramente yo en tu situación también me la querría comer. O me la como, ¿sí?
que a veces enseñamos cosas que a nosotros mismos no nos hemos puesto ese límite, pero ese es otro tema. Juan, claro que te quieres comer la bolsa de chuchería y entiendo que te enfades mucho que te la quite, pero es que no es bueno para ti, no puedo dejar que te la comas y me gustaría que no me insultara. Sí, un límite, claro, firme. La bolsa de chucherías no se da, pase lo que pase. No se le da, pase lo que pase. Pero no hay un castigo, no hay un grito, no hay una amenaza, no hay un guantazo, que eso es un maltrato físico. Sí, no hay este tipo de cosas. Hay un límite. No, Juan, lo siento, cariño, la bolsa de chucherías no te la puedes comer. ¿Cómo te la vas a comer? Entonces te va a doler la barriga y yo como mamá no te puedo dejar que te pase eso. ¿Sí? Pero no es, este niño me tiene harto o etcétera, ¿no? Por supuesto que nuestros hijos necesitan límites. Los límites son un acto de amor porque le dan un espacio de seguridad. Le ayudan a comprender las normas. Los límites son lo que hace que nuestros hijos e hijas no se vuelvan tiranos. Que entiendan que las demás personas también son importantes. Que no solo es importante que yo me sienta bien, sino respetar al otro. Ahora, si de verdad queremos que haya un respeto y no un miedo, el respeto tiene que venir de que yo comprendo lo que te está pasando y te pongo un límite, pero no es un límite personal, es un límite desde el amor. Nos acordamos de esto de la función materna. Amor más límite. Este tema igualmente abre, cuando yo lo cuento presencialmente y no aquí a la cámara, abre muchas dudas, abre muchas situaciones, así que de verdad cualquier cuestión no la podía hacer llegar, porque sé que es necesario, ¿no? Porque sé que es necesario aclarar todo este tipo de cosas. Pero hoy vamos a ir pasando a la última parte de este taller, que tiene que ver con recoger un poco lo que hemos ido diciendo y nombrando sobre qué recibe nuestro hijo o nuestra hija. Si le damos esto, si le damos esta disponibilidad y le damos esta capacidad de comprensión y estos límites con afecto también, sin llegar a crear conflictos, ¿qué creemos que recibe y qué beneficios le puede aportar a nuestro hijo o a nuestra hija? En esta idea, ¿no? de que siempre se puede mejorar, de que siempre hay una oportunidad para ir ajustando y para revisar la relación que tenemos con ellos. Entonces volvemos a abrir un pequeño experimento vivencial y lo nombro así porque os animo a que os metáis y que lo hagáis y que os paréis a explorarlo, ¿no? Si yo como hijo, como hija he recibido esto de una madre, ¿qué pensaría de mí mismo? ¿Qué pensaría del mundo? Entonces abrimos este paréntesis y después nos encargamos de recoger todos los beneficios, aunque son muchos, pero al menos de nombrarlos, que tiene esta construcción del vínculo seguro en la infancia.
mamá y papá me han tratado de este modo tan afectuoso y con comprensión y han estado disponibles para mí, lo primero que seguro me sentiría es una persona valiosa. Eso es muchísimo. Eso es lo que llamamos autoestima, ¿sí? Que yo me sienta valioso o valiosa como persona, que sea capaz de poder ver cuáles son mis potencialidades, mis capacidades y que tenga confianza para atreverme a desarrollarlas. Parece algo nimio, pero es muchísimo. Todos tenemos potencial, pero no todos somos conscientes de nuestro potencial, ¿sí? Los niños con apego seguro sí que suelen ser conscientes de su potencial. A ver, cada niño y cada familia es un mundo muy complejo, con normas y con un lenguaje propio, ¿sí? Pero sí que es verdad que en los estudios se ha visto que los niños que se vinculan de esta forma segura con sus padres presentan como una tendencia similar, ¿sí? Pues lo que decimos, suelen ser más independientes, más aventureros, suelen hacerse más cargo de sus tareas sin necesitar como que los padres estemos detrás de ellos, ¿no? Suelen ser más responsables con sus tareas nuevamente, ¿no? Y también se observa que son más empáticos, porque si han recibido esta comprensión y se han sentido vistos, ¿sí? Normalmente lo devuelven con facilidad. Pensemos que los niños son espejos, a mí me gusta verlo así. Una madre es un espejo donde su hijo se mira y al contrario también es cierto, ¿sí? Entonces, suelen tener más facilidad para empatizar y para ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué beneficio va a darle eso? Pues seguramente que pueda construir relaciones tanto de amistad como de pareja mucho más nutritivas y más satisfactorias. Es un regalo para toda la vida, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Se ve y los maestros y maestras, si me estáis escuchando, lo veréis con mucha frecuencia, niños que son conflictivos, que no se terminan de acercar de manera sociable a otros niños, que crean problemas a la mínima de cambio, ¿no? Y decimos, este niño que no tiene límites, bueno, quizás lo que no tiene es esta sensación de sentirse comprendido. Entonces no puede tratar a los demás de otra forma, es lo que conoce, es el mundo que conoce. Quizás este niño es el que más necesita empatía de todos, el que menos se la gana, pero seguro que el que más la necesita. Pues esto es lo que se ha visto, ¿no? Un beneficio, esta capacidad para relacionarse de manera mucho más respetuosa y mucho más empática con los demás. Y ya os digo, a mí me parece que es un regalo para toda la vida. Si uno se ha sentido comprendido en su infancia por sus padres, lo puede dar con mucha más facilidad. Y otro de los beneficios, y lo comento el último, porque aunque a mí me parece que es el de mayor importancia, necesita que lo abordemos con mucha más profundidad, es la capacidad que ganan de autorregularse emocionalmente. ¿Qué significa esto? Un niño con un vínculo de apego seguro tiene una tendencia o le es más fácil vérselas con su mundo emocional, ¿sí? ¿Y qué significa esto nuevamente? Significa, por ejemplo, que el enfado no termina en agresión, ¿sí? Que el enfado, por ejemplo, no se muestra con tanta intensidad, sino que lo pueden regular ellos mismos mejor y sin llegar a crear un conflicto, ¿sí? Significa esto de la autorregulación emocional que la tristeza, que la alegría, que el miedo no se queda tan atrapado en el cuerpo, sino que ellos son capaces de regular este tipo de emociones con mayor naturalidad, ¿sí? Al final, fijaos qué curioso, esto siempre me ha parecido muy curioso de la mente de las personas. Los niños con apego seguro se muestran más vulnerables, es decir, son capaces de mostrar su mundo interno con una mayor facilidad. Pero es que, claro, no se han sentido ridículos, ni se han sentido amenazados cuando han hablado de lo que les pasaba, ¿sí? El resto de personas de este mundo, pues cuando tenemos que hablar de si estamos tristes, contentos, nos enfadan las cosas o sobre todo nos duelen, que ahí es donde toca nuestra vulnerabilidad, suele ser una dificultad, ¿sí? De hecho, muchas veces en terapia
lo único que se trabaja es la capacidad de poder hablar de lo que me está sucediendo a mí. Bien, pues los niños con apego seguro muestran con mayor facilidad su vulnerabilidad, porque han aprendido que el mundo es un sitio confiable, porque han aprendido que se pueden nutrir de las relaciones de unos y otros. Bien, y no me enrollo más porque estaría hablando de esto muchas horas seguidas. No me enrollo más porque seguro que vosotros también tenéis en mente otros beneficios que a mí se me escapan, por esto de que dos ojos ven más que uno y que entre todos nos nutrimos. Entonces, estos son algunos de los beneficios y vamos a ahondar en otros talleres más, pero no quiero cerrar este taller sin hablar de qué pasa, ¿no? Porque estamos hablando de que los padres dan y los hijos reciben, y esto es muy bonito, en teoría es precioso. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si como madre y como padre me toca dar, pero yo en mi infancia no he recibido? No es tan... Y no es tan infrecuente lo que estoy planteando, es decir, muchas veces nos encontramos con unos padres que no han recibido este tipo de cosas, que sus padres estaban ausentes porque estaban trabajando, que sus padres no los comprendían, que había castigos, que había amenazas, que no se sentían vistos por ellos. Bueno, entonces yo creo que la maternidad y la paternidad es una oportunidad de oro para mirar estas heridas de la infancia. Todos llevamos las nuestras, ¿sí? Lo que pasa es que no todos sabemos verlas, pero todos llevamos este tipo de heridas. Algunas son pequeñitas y otras son muy grandes e incluso pueden llegar a ser un trauma, ¿sí? Tal y como se entiende. Pero sí que es verdad que la maternidad da una oportunidad de poder reparar este tipo de cosas, ¿sí? De hecho, abre la puerta a que eso pueda pasar. Porque si yo, por ejemplo, como madre, veo que no tengo paciencia, que no sé ponerle límites a mi hijo de manera afectuosa, como estamos hablando, sino que lo primero que me sale, aunque yo sé que es dañino para él y para mí misma, es un grito o una amenaza o incluso violencia física, si esto pasa, es una oportunidad de oro para que yo pueda ver, bueno, a ver, ¿cómo me han tratado a mí? ¿Sí? ¿Le estoy dando a mi hijo lo mismo que me han dado a mí? Pero eso que me han dado ha sido nutritivo para mí, ¿sí? ¿Qué hubiese necesitado? Entonces, preguntas en este sentido hay muchas. De hecho, el trabajo terapéutico muchas veces es indagar en esto. Pero sí que quiero como presentar que no todo es tan bonito y que entiendo perfectamente que hay muchas personas que me estén escuchando puedan incluso sentirse frustradas porque están haciendo una tarea aún más enorme, que es dar lo que no se ha recibido. Ahora, en ese dar lo que no se ha recibido en la infancia, también existe una oportunidad de crecimiento, seguramente de las más importantes que nos pone la vida delante, ¿sí? Entonces, recogemos todo este trabajo que hemos hablado y me gusta siempre resumirlo, porque yo suelo irme por las ramas y me meto y hablo de una cosa y de otra, entonces vamos a hacer un resumen. Creo que lo más importante aquí es entender que el vínculo que formamos con nuestro hijo es de vital importancia, que es un vínculo vivo que se va formando a lo largo de las vivencias en el tiempo, que para que sea un vínculo seguro, que construya una personalidad lo más sana posible, porque siempre tenemos como nuestras taras, aunque tampoco me gusta llamarlo así, que para que se construya un vínculo seguro, mamá y papá tienen que estar disponibles, ser empáticos y marcar límites desde ahí, desde la comprensión, y que muchas veces como adultos nos cuesta mucho trabajo hacerlo de esa forma porque es dar algo que no hemos recibido y que ahí hay una oportunidad de crecimiento seguramente de las más grandes y las más importantes que te puede poner la vida adelante. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Espero que sea de utilidad. Si muchos de vosotros al escucharme os habéis quedado confusos o confusas, también me parece estupendo, porque significa que hemos salido de la zona donde normalmente nos movemos y estamos cuestionándolo, hemos ganado esa perspectiva. Y será maravilloso, aunque la confusión a veces es incómoda. Y cualquier duda, sugerencia, aclaración, por favor, contactad con nosotros, que una vez más os digo que estaremos encantados de resolverla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo taller, que ya empezaremos a entrar en lo que se llama inteligencia emocional
y ahí tenemos también mucho de lo que hablar y de lo que aprender. Muchas gracias.